Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Solares Castellanos. Soy estudiante regular del profesorado de Educación Media en Pedagogía y técnico en Administración Educativa. Y pues mi número de carnet es 2019-07-978. Estoy en el curso de práctica docente E403 y pues esta es mi etapa de docencia directa y vamos a poder observar nuestro primer tema, que son los textos narrativos. Antes de iniciar con la definición, quisiera dar el preámbulo con una pequeña historia. Dice que había una vez una niña que iba caminando en el bosque, pero no en el bosque de la China, no se van a preocupar. Iba caminando por el bosque y de pronto se encontró un lobo feroz. La niña iba vestida de roja, iba con una canasta llena de comida, iba dirigiéndose donde su abuelita. Entonces el lobo se le quedó viendo y como el lobo tenía mucha hambre, dijo, esta es la oportunidad, me acercaré a la niña. Pero la niña era muy inteligente, entonces se iba a dar cuenta que el lobo era un lobo y se la quería comer. Entonces el lobo pensó, si me acerco, la niña se va a dar cuenta y no me la voy a poder comer. Entonces se le ocurrió una brillante idea. Tomó unas ropas viejas y se fue corriendo a la casa de la abuelita de la niña, porque él sabía que ahí iba. Entonces entró a la casa y la abuelita no estaba. Tomó todos sus trapos viejos y se vistió como una señora, porque la idea era que cuando la niña llegara, el lobo le abriría la puerta y se la comería, porque la niña pensaría que era su abuela. Entonces la niña siguió caminando y de pronto fue a tocar la puerta. Toc, 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 toc. El lobo, muy ansioso, abrió la puerta y la niña le dijo, abuelita, ¿estás ahí? El lobo le dijo, sí, hijita, acá estoy. La niña se acercó y observó algo muy extraño en su abuelita, porque era muy inteligente. Entonces se le quedó viendo y le dijo, abuelita, abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? El lobo se asustó y dijo, tengo que ingeniarme algo. Y le respondió, son para verte mejor. Y la niña se sorprendió y se quedó viendo y dijo, abuelita, abuelita, ¿por qué tienes la nariz tan grande? El lobo se le ocurrió de inmediato, es para verte mejor. Pero la niña, aún angustiada, se le quedó viendo y vio que tenía unos dientes muy grandes. Y le preguntó, abuelita, abuelita, ¿por qué tiene los dientes tan grandes? Entonces el lobo ya no aguantó más y dijo, son para comerte mejor. En eso la niña se dio cuenta que la abuelita no era su abuelita y que era un lobo feroz que se la quería comer. Entonces cerró la puerta y tras la puerta salió corriendo. Y el lobo se quedó con hambre. ¿Por qué empezamos la clase con una historia? ¿Qué tiene que ver con la historia de Caperucita Roja con lo que vamos a hablar el día de hoy? Tiene mucho que ver. Vamos a hablar sobre los textos narrativos. ¿Qué es lo que hice ahorita con la historia? Fue narrar, fue contar esa historia. Entonces los textos narrativos es eso, son textos que cuentan una historia. Dice que es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia, que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Real o ficticia. ¿Ustedes creen que el lobo puede hablar? No, ¿verdad? El lobo es imposible que hable. Entonces, no es real, es ficticio. ¿Es real la niña? Sí, pero el lobo es ficticio porque no puede hablar. En un lugar y tiempo concreto. ¿Dónde se está desarrollando la historia? En un bosque y en la casa de la abuelita. En un tiempo, no nos dice el tiempo, pero nosotros lo podemos pensar que es un tiempo pasado, en un tiempo presente, en un tiempo futuro, en un tiempo frío, en un tiempo muy caluroso. Es dependiendo de nuestra interpretación. Los textos narrativos a veces nos dicen todas las informaciones bien claras, pero a veces como que algunas cosas les faltan.
El texto narrativo se compone de diferentes elementos. Uno de ellos es el lugar, es decir, el espacio físico, donde se desarrolla. En este caso, el lugar, el espacio físico era un bosque y una casa. Ahí se desarrolló nuestra historia. El tiempo, la duración temporal, es decir, ¿cuánto dura nuestra historia? Si está contada en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, ¿en qué momento lo estamos contando? Hay historias que nos cuentan nuestros abuelitos de la vida como era antes. Entonces, ¿nuestro tiempo cuál es? El pasado, nuestro tiempo anterior. También, otro elemento que tenemos es el ambiente. Y me preguntarán, pero si eso ya lo tenemos en el lugar. No, cuando hablamos de ambiente en el texto narrativo, no nos estamos refiriendo al espacio físico, sino al clima emocional. Es decir, ¿qué es lo que nos está transmitiendo ese texto? Por ejemplo, en el de Caperucita Roja, cuando la niña estaba allí en su casa y sabía que la abuelita no tenía algo correcto, el clima era algo tenso, algo de nervios, algo que ella quería saber si en verdad era su abuelita o no, y de pronto se dio cuenta que no era su abuelita, entonces el clima pasó a ser de tensión, de miedo. La niña se dio cuenta que el lobo se la quería comer y salió corriendo. Entonces el ambiente se refiere a ese clima emocional que está transmitiendo el cuento o la historia. Las acciones, es decir, los acontecimientos. ¿Qué es lo que está pasando? La niña caminaba, el lobo tenía hambre, el lobo se la quería comer, la niña se dio cuenta, el lobo se vistió. Esas fueron las acciones que tuvo nuestro relato. Los personajes son los que realizan las acciones. Son todos los personajes que salen, todas las personas, todos los animales, todo lo que realiza una acción dentro de nuestra narración. En el caso de Caperucita Roja, ¿cuántos personajes tuvimos? 2, el lobo y Caperucita Roja. Y menciona un tercero, la abuelita, pero como no tuvo una acción, entonces no lo podemos tomar como un personaje central, sino que simplemente alguien que mencionar. Y un elemento que nunca va a aparecer explícito, sino que de forma implícita, es el narrador. ¿El narrador qué es? Es quien cuenta la historia. En este caso, el narrador, ¿quién fue? Muy bien, mi persona. ¿Por qué? Porque yo fui el que dio la historia, el que hizo el texto narrativo por medio verbal. Entonces, estos son los elementos, los 6 elementos que conforman un texto narrativo. El texto narrativo es muy, muy bonito porque nos permite transmitir esa información, nos permite viajar. Yo cuando estaba contando el cuento, realmente estaba imaginando la choza, la casa formada por tejas, la casa formada por madera, el bosque muy verde, la niña que iba caminando, su canasta de comida llena de alimentos muy ricos y el lobo. El texto narrativo lo que trata es transmitirnos toda esa información para que por medio de nuestra mente podamos viajar hasta ese espacio. Y eso es lo muy hermoso de la lectura, que la lectura nos permite viajar a donde nosotros queramos ir. Si no tenemos para viajar a otro país, agarremos un libro y ya viajamos a un país muy lejano, y eso es lo rico de la lectura. Acá tenemos un fragmento de un texto corto, narrativo. La gallina. Un día, una gallina y sus pollitos, porque gallina no pone patitos, ¿verdad? Una gallina y sus pollitos paseaban en el campo. Ellos jugaban y buscaban gusanos en la tierra. De pronto por ahí pasaron unos cuervos hambrientos y al ver a los pollitos quisieron comérselos. La gallina corrió a defenderlos, cacaraqueando muy fuerte y moviendo mucho las alas. Al verla los cuervos se asustaron y fueron a buscar alimento a otro lado. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo? Que era una gallina muy preocupada, pero dejó a sus pollitos y los pollitos iban a ser devorados por unos malvados gavilanes que estaban hambrientos. Pero justo a tiempo la gallina llegó a rescatarlo. Fue súper gallina.
Muy bien. Ahora vamos a identificar cada uno de nuestros elementos que tenemos acá. Vamos a empezar con el lugar o el espacio físico. ¿Nos está explicando directamente dónde es? No, no dice o sí dice. No, simplemente, bien, acá está en el campo. Nos está diciendo que el espacio físico era el campo. Vamos a encerrar esta palabra, campo. ¿Por qué? Porque es nuestro espacio físico. El campo puede ser un espacio abierto, con monte o sin monte, pero como nos está diciendo que era con tierra, nos podemos imaginar un campo lleno de tierra, sin nada de monte, porque ahí estaban encontrando sus gusanos. El tiempo. ¿Cuándo era? En el presente, en el pasado, en el futuro. No nos está diciendo directamente en qué tiempo se estaba desarrollando. El ambiente o clima emocional no aparece implícito. Está de forma, explícita. Está de forma que nosotros tenemos que descubrir cuál era el ambiente. El ambiente de tensión era cuando los cuervos se los querían comer y la gallina reaccionó. Entonces el ambiente se tornó un poco tenso, pero de ahí cuando se fueron los cuervos, el ambiente se tranquilizó. Vamos con las acciones. ¿Qué estaban haciendo los pollitos? Estaban paseando. ¿Qué estaban haciendo? Jugando. ¿Qué estaban haciendo? Buscando gusanos. ¿Qué hicieron los gavilanes? Los cuervos, perdón. Pasaron. ¿Y qué querían? Comérselos. Ya vieron, hay bastantes acciones. La gallina, ¿qué hizo? Correr, defender, cacaraquear, mover. ¿Qué fue lo que pasó? Que al verla, la reacción que tuvieron es de que se asustaron, se fueron a buscar otra acción. Si se dan cuenta, hay bastantes acciones acá. Todas esas acciones son las que le dan el sentido correcto al texto narrativo. ¿Y cuáles son los personajes? La gallina, una gallina, sus pollitos y los cuervos. No menciona a ningún granjero, no menciona a ningún otro animal, más que a la gallina, a los pollitos y a los cuervos, porque sí tienen una acción. Menciona a los gusanos, pero no tiene ninguna acción porque solo lo está mencionando que los estaban buscando. No están directamente integrados dentro de nuestro texto. Y el narrador. ¿Quién vuelve a ser el narrador? Muy bien, mi persona, porque yo fui el que les conté la historia. Entonces, el texto narrativo está compuesto por estos 6 elementos y es un texto que nos permite transmitir una información, pero no una información formal, una información cuadrática, sino que una información más enriquecedora que nos alimenta la imaginación. El texto narrativo lo vamos a encontrar en cualquier momento de nuestra vida y es muy importante que lo sepamos aplicar porque por medio de las historias también podemos aprender. Muchas gracias por su atención y pues nos miramos en la siguiente sesión. Gracias, feliz tarde.